Imagina que tu cuenta bancaria no es el resultado del trabajo duro, sino el espejo de lo que crees merecer. ¿Qué pasaría si la riqueza ya estuviera aquí, esperando tu permiso para entrar? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu forma de atraer abundancia para siempre. Y si tu situación económica actual no fuera un reflejo de tu esfuerzo, sino el eco vibracional de una idea que has sostenido silenciosamente durante años, tal vez no se trate de lo que haces, ni siquiera de cuánto luchas, sino de lo que inconscientemente has aceptado como cierto. Imagina que tu cuenta bancaria, tus ingresos, tus oportunidades o tus bloqueos no son más que una proyección de las creencias invisibles que operan en tu interior como un programa silencioso. Creencias no necesariamente conscientes, sino profundamente instaladas en el núcleo de tu identidad. El mundo te ha enseñado a medir la riqueza con números, a perseguirla con disciplina, a sostenerla con sacrificio, pero la verdad más alta no se revela en el esfuerzo, sino en la sintonía. La abundancia no está afuera, escondida en estructuras inalcanzables, protegida por élites o encerrada tras puertas secretas. La abundancia es una frecuencia viva, una conciencia inteligente que se mueve sin resistencia hacia quienes han recordado cómo recibirla. El error no está en desear riqueza, sino en hacerlo desde un lugar vibracional que la repele. Porque la abundancia no responde a la urgencia ni al miedo disfrazado de intención positiva. No se siente atraída por la necesidad, sino por la claridad. El dinero, como todo en este universo energético, no escucha tus palabras, escucha tu coherencia. Y si tu frecuencia interior está dominada por la carencia, entonces incluso tus esfuerzos más sinceros serán como correr en una cinta que no lleva a ningún lugar. Te mueves, pero no avanzas. Deseas, pero no recibes. Imaginas, pero no encarnas. Esa es la paradoja que tantas personas viven sin comprender. Creen que el dinero es algo que se alcanza cuando, en realidad, es algo que se permite. La riqueza, como la lluvia, no se inventa. Ya existe, y solo espera el terreno adecuado para caer. Piensa en la tierra seca. Cuando está dura, agrietada, endurecida por el sol, incluso la lluvia más abundante se desliza sin penetrar. En cambio, cuando la tierra ha sido preparada, suavizada y abierta, absorbe el agua sin esfuerzo. Tu campo energético funciona igual. Si está endurecido por la historia de la escasez, si ha sido moldeado por el miedo, por la duda, por el hábito de resistir, entonces la abundancia pasará frente a ti sin poder entrar. Pero si has hecho el trabajo interno de soltar, de confiar, de recordar quién eres más allá del condicionamiento, entonces la riqueza no tendrá que ser perseguida porque llegará como respuesta natural a tu nueva forma de ser. Aquí comienza la comprensión real de la técnica invisible. No se trata de repetir afirmaciones como si fueran llaves mágicas, ni de imaginar riquezas desde una silla esperando que la realidad se doblegue ante ti. Se trata de convertirte en el canal donde la riqueza ya se siente bienvenida. Y para eso, el primer paso es reconocer que la riqueza no llega porque la deseas, sino porque te has transformado en alguien a quien naturalmente regresa. No porque la hayas ganado a través de reglas lineales, sino porque tu campo ha sido calibrado para coincidir con ella. Esto no es una fantasía espiritual, es una realidad energética. Tu conciencia, esa esfera sutil donde habita tu percepción de ti mismo, es el imán más poderoso. Si allí está alojada la idea de que no es suficiente, no me alcanza, no sé cómo lograrlo, esa vibración se expande como una orden silenciosa al universo. La riqueza puede estar alrededor de ti, incluso tocando la superficie de tu vida, pero sin la vibración correcta no puede integrarse. Lo más difícil de este proceso no es atraer el dinero, sino permitirlo. Y permitirlo no significa aceptarlo a medias, sino abrirle el paso con total certeza. Esto requiere abandonar la creencia de que tu situación financiera actual es una condena o una verdad absoluta. No lo es solo una proyección, y las proyecciones pueden cambiar cuando cambia la fuente. La mayoría de las personas caminan por la vida como si el dinero fuera algo que se escapa, que se esconde, que se resiste. Lo buscan fuera,
en trabajos agotadores, en estrategias desesperadas, en comparaciones constantes, pero nunca han mirado hacia adentro y preguntado, ¿quién soy yo respecto a la riqueza? ¿Cómo me percibo? ¿Qué identidad sostengo? Porque allí está el verdadero origen de todo. Si te percibes como alguien que tiene que luchar por cada centavo, así será. Si crees que el dinero solo llega con sufrimiento, así lo vivirás. Si piensas que pedir más es egoísta, estarás alejando lo que en verdad podría bendecir no solo tu vida, sino la de muchos más a través de ti. La técnica invisible comienza cuando reconoces que tu economía no depende del mundo, sino de tu vibración. Y esa vibración está construida por suposiciones tan repetidas que ya ni siquiera las cuestionas. Por eso no se trata de hacer más, sino de ver con nuevos ojos, de detenerte y observar qué versión de ti ha estado creando hasta ahora tus resultados. Porque no importa cuánto trabajes o cuánto estudies estrategias externas, si en tu interior sigues operando desde una identidad atada a la escasez, nada se moverá con estabilidad. La raíz no está en la acción, sino en la percepción. Transformar tu realidad económica es recordar que tú no estás aquí para ganarte la vida. Estás aquí para expresar la vida que ya te pertenece por derecho divino. No eres una víctima de los sistemas. Eres un canal a través del cual la energía universal puede manifestar abundancia. Pero para ello necesitas primero suavizar tu campo, como la tierra que se prepara para la lluvia. Dejar de perseguir y comenzar a recibir. Dejar de resistir y empezar a permitir. No tienes que cambiar el mundo para crear riqueza. Solo tienes que cambiar la frecuencia con la que lo miras. Porque el dinero no responde a tus manos, responde a tu campo. Y cuando tu campo se convierte en hogar vibracional de la abundancia, el universo ya no duda, solo responde. Para que el dinero llegue con naturalidad a tu vida, no basta con abrirle las puertas materiales. Debes abrirle primero las puertas de tu identidad. Porque el dinero, como cualquier expresión de energía, no se siente atraído por lo que finges querer, sino por lo que vibras como verdad. Este es el punto donde muchas personas fracasan sin saberlo. Intentan atraer abundancia desde una personalidad aún moldeada por el miedo, la duda o la necesidad. Imaginan un resultado brillante, pero lo hacen desde una versión de sí mismos que aún no se ha soltado del viejo paradigma. Y allí radica la diferencia entre imaginar la riqueza y encarnarla. La técnica invisible comienza a activarse cuando dejas de identificarte como alguien que está intentando obtener y te reconoces como alguien que ya sostiene, no porque lo hayas adquirido mediante esfuerzo lineal, sino porque has elegido convertirte en el reflejo exacto de esa energía. No atraes riqueza por perseguirla, sino porque te vuelves compatible con ella. Esta compatibilidad no se basa en cifras, en apariencia ni en títulos. Se basa en vibración, en quien decide ser en silencio cuando nadie observa, en cómo te hablas, en cómo caminas, en cómo respondes emocionalmente ante lo que llamas escasez. Muchos creen que ser rico es una cuestión de hacer lo correcto, tomar las decisiones financieras adecuadas, aplicar ciertas estrategias. Y si bien esas acciones pueden acompañar el proceso, no lo originan. El origen de la verdadera abundancia está en la identidad energética que te habita, y esa identidad no se cambia con voluntad forzada, sino con conciencia constante. Cambiar tu identidad vibracional es deshacer lentamente los contratos invisibles que firmaste con la escasez, muchas veces sin darte cuenta. Contratos que se sellaron con frases escuchadas en la infancia, con emociones repetidas durante años, con sistemas de creencias heredados que jamás cuestionaste. Ideas como, el dinero es sucio, los ricos son egoístas, no merezco tanto. La espiritualidad y la abundancia no se mezclan. Son semillas que, si no se arrancan, seguirán floreciendo en forma de límites. Pero lo sagrado no está reñido con lo próspero. Y si tu alma desea expandirse, crear, sostener y compartir, necesita recursos. El dinero, en su forma más pura, es energía neutra. No juzga, no elige, solo responde. Y esa respuesta no ocurre por esfuerzo físico, sino por integración energética.
Integrar la abundancia es permitirte habitar la versión de ti que ya ha soltado el miedo a ser sostenido. Es convertir el quiero en soy, no por autosugestión, sino por repetición consciente de una nueva forma de vivir. Esto implica transformar tu postura, tu tono de voz, tu mirada, tus elecciones diarias, no porque finjas ser alguien que no eres, sino porque te reconoces como quien siempre fuiste antes de olvidar. El subconsciente no responde al lenguaje lógico, no se activa con discursos ni con razonamientos. El subconsciente responde a la repetición, a la sensación emocional y a la congruencia. Por eso es vital que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces estén alineados. Esa es la única manera de establecer una nueva identidad energética sin fracturas internas. Si afirmas abundancia pero sigues reaccionando con ansiedad cada vez que ves una factura, si te repites decretos positivos pero vibras en desconfianza, tu campo emite señales opuestas. Y el universo, que no se guía por tus palabras, sino por tu coherencia vibracional, responde a la señal más dominante. Habitar la versión de ti que ya es rica no significa gastar sin conciencia ni actuar con arrogancia. Significa sostener una frecuencia de estabilidad emocional, de confianza, de merecimiento. Es saber, sin fanfarria, que estás siendo sostenido por una inteligencia más grande que no responde a tus miedos, sino a tu estado interno. Esta es la diferencia entre pedir desde el vacío o permitir desde la plenitud. No se trata de forzar pensamientos positivos, sino de sintonizarte con la verdad vibracional de que ya estás en camino hacia aquello que deseas y que tu única tarea es mantenerte calibrado con esa versión tuya que ya lo habita. Cuando este proceso se vuelve parte de ti, no necesitas que el mundo exterior lo confirme de inmediato. Ya no vives desde la impaciencia de ¿cuándo llegará?, sino desde la serenidad de ya está viniendo. Comienzas a moverte distinto, a elegir desde otro lugar, a tomar decisiones no impulsadas por el miedo a perder, sino guiadas por la certeza de que estás siendo guiado. Y en esa nueva forma de ser ocurren cosas que antes parecían imposibles. Conversaciones reveladoras, oportunidades inesperadas, ideas lúcidas, sincronías evidentes, no porque hayas hecho más, sino porque has permitido más. El error más común en el camino de la manifestación es intentar saltar del deseo al resultado sin pasar por el puente de la transformación interna. El deseo por sí solo no tiene fuerza si no hay una identidad capaz de sostener su cumplimiento. Y esa identidad no se construye en un solo día, pero sí se afianza con cada elección, con cada pensamiento consciente, con cada emoción que eliges transmutar en vez de repetir. No puedes convertirte en un imán para la riqueza si sigues siendo un contenedor de ansiedad. La ansiedad es señal de desconexión, de resistencia, de identificación con el aún no. La técnica invisible, por tanto, no es una fórmula secreta ni un ritual específico. Es una alquimia silenciosa que ocurre dentro de ti, cuando comienzas a habitar no el resultado, sino la versión de ti que vive en ese resultado como si ya estuviera sucediendo. No afirmas para convencer al universo, afirmas para recordar a tu alma su verdad. No visualizas desde la ausencia, sino desde la certeza. No repites frases para obtener, sino para sostener, porque cuando el sostén interno es fuerte, la realidad externa se dobla ante él, no por magia, sino por vibración. Cuando aprendes a sostener una frecuencia de abundancia sin necesitar resultados inmediatos, entras en un estado energético que podríamos llamar alineación desapegada. No es indiferencia, ni frialdad, ni resignación. Es la confianza profunda de quien ya no duda. Es como tener en tus manos un deseo sin aferrarte a él, sin encadenarlo al calendario, sin exigirle pruebas para creer. La mayoría sabotea su capacidad de manifestar sin saberlo, porque envuelve sus deseos en ansiedad, en urgencia, en miedo a que no lleguen. Y sin importar cuán intensamente visualicen, el universo responde no al contenido del deseo, sino al tono emocional con el que lo sostienen. Si ese tono es de carencia, de impaciencia o de desesperación, la vibración bloquea la llegada de aquello que dicen anhelar. La energía de la riqueza no obedece a los gritos, responde al susurro sereno de quien ya se sabe en el camino.
Cuando piensas en el dinero, ¿te relajas o te tensas? ¿Confías en que fluye hacia ti con facilidad o secretamente temes que nunca será suficiente? Estas preguntas no se responden desde la mente lógica, sino desde la sensación que aparece en el cuerpo cuando miras tus números, cuando decides un gasto, cuando sueñas en grande, porque allí se revela tu verdadera frecuencia. No en lo que afirmas, sino en cómo vibras mientras lo afirmas. No en lo que dices querer, sino en la energía que emites cuando lo nombras. La alineación desapegada es el arte de mantenerte receptivo sin presión. Es como abrir una ventana para que entre la brisa. No puedes controlarla, no puedes atraparla, pero sí puedes crear el espacio para que llegue. Esta neutralidad emocional es tremendamente poderosa, porque no niega el deseo, sino que lo honra sin cargarlo de peso. Es decirle al universo, esto lo elijo, pero no lo necesito para sentirme completo. Y cuando ese estado se vuelve natural, el campo energético se aclara, se afina, se abre. Ya no estás obstaculizando el flujo, estás permitiendo. Para habitar esta frecuencia, necesitas dominar una alquimia sutil, transformar la ansiedad en anticipación, la duda en calma, la impaciencia en confianza, y uno de los instrumentos más potentes para esta transmutación es la gratitud anticipada. No se trata de agradecer solo lo que ya ha llegado, sino de entrar en el estado vibracional de quien ya lo está recibiendo. La gratitud es un lenguaje que el subconsciente comprende, porque le dice al cuerpo, a la mente y al alma que todo está bien, que todo está en camino, que no hay separación entre tú y lo que deseas. Agradecer por lo invisible es afirmar que ya existe. Y cuando esa afirmación es constante, la realidad responde. La técnica invisible prospera en el enfoque relajado, no en el control. No se trata de renunciar al deseo, sino al intento de manipular el proceso. No se trata de fingir que no importa, sino de confiar tanto en tu unión con la abundancia que ya no necesitas validarla con urgencia. Esta es la paradoja que tantos encuentran difícil de sostener: desear con claridad, pero sin ansiedad. Es un refinamiento interno, una madurez espiritual que reconoce que la vida se organiza a tu favor cuando tú dejas de interferir. Es una rendición activa, no pasiva. Es decir, estoy listo, estoy abierto y confío en que llegará de la mejor manera y en el mejor momento. Este cambio interno reestructura no solo tu campo energético, sino también tu fisiología. Tu sistema nervioso, acostumbrado a responder con estrés ante todo lo que percibía como escasez, comienza a descansar. El cuerpo ya no reacciona con tensión ante los números. El corazón ya no se acelera por miedo. La mente deja de pelear con el futuro. Y en ese nuevo estado de neutralidad confiada, tu sistema perceptivo también se recalibra. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora se revela. Lo que antes parecía coincidencia, ahora se siente orquestado. Lo que antes te parecía lejano, comienza a acercarse. Tu sistema de activación reticular, una red neuronal encargada de filtrar la información relevante para ti, empieza a buscar pruebas de abundancia, porque tu enfoque ha cambiado. Cuando entrenas tu atención para notar señales de expansión, un regalo, una idea, un encuentro inesperado, una oportunidad sutil, le estás enseñando a tu mente a reconocer el camino que antes ignoraba. Lo que parecía azar se transforma en respuesta, no porque el universo haya cambiado, sino porque tú has sintonizado una nueva estación de realidad. Estás recibiendo en el mismo lugar donde antes solo buscabas. Una práctica poderosa es dedicar 24 horas a ser un observador de la abundancia. No para juzgar si llega en grandes cantidades, sino para entrenar tu campo a reconocerla en sus formas más pequeñas. A notar cada detalle, cada momento de apoyo, cada gesto, cada señal. No como una técnica mágica, sino como un acto de refinamiento vibracional. Porque cuanto más entrenas tu mirada en la frecuencia de la plenitud, más visible se vuelve lo que antes parecía oculto. Y entonces el dinero, las ideas, las personas y las soluciones comienzan a llegar no como milagros, sino como consecuencias naturales de tu nueva forma de ser. La riqueza no se trata de lo que haces, se trata de lo que has permitido ser, de cómo te sientes con respecto a ti mismo.
de lo que crees que mereces sin necesidad de justificarlo, de la paz con la que habitas el ahora, mientras tu campo magnético prepara el terreno para lo que viene. Vivir en el final significa encarnar la versión de ti que ya has recibido. No necesitas imaginar con esfuerzo, porque ya estás caminando como quien ha recibido la respuesta. Tomas decisiones con confianza, hablas desde la certeza, respiras con ligereza, y todo eso envía una señal clara al universo. Estoy listo para sostener lo que pedí. Nada de esto es una actuación, es una reconfiguración. Ocurre en los detalles, en cómo te vistes, en cómo piensas en silencio, en cómo tratas tus emociones cuando nadie te ve. Porque cuando esa vibración se vuelve estable, la forma responde, la materia se alinea, las puertas se abren, y el dinero llega no como un premio, sino como un reflejo inevitable de la nueva frecuencia que habitas. Si estas palabras han resonado contigo, es porque tu alma recuerda que ya es abundante. Dale like para expandir esta energía. Comparte este mensaje con quienes estén listos para recibir y permite que esta frecuencia llegue más lejos. Recuerda que no estás persiguiendo riqueza, solo estás recordando quién eres. Nos vemos en el próximo viaje hacia tu verdadera prosperidad.